Ahora sí. Bueno, como os iba diciendo, hoy tenemos el placer de tener a Alberto Peláez García, que nos va a dar la charla Estrategias proteómicas para la identificación de biomarcadores en patologías humanas. El doctor Alberto García Peláez es un experto en proteómica aplicada a la medicina personalizada. Su investigación integra datos de proteómica, genómica e inmunología para la identificación de biomarcadores y dianas terapéuticas en cáncer de colon y endometrio. Realizó su tesis en el Laboratorio de Proteómica Funcional del doctor Ignacio Casal en el CIB, ampliando su experiencia en proteómica en Biomedical Proteomics Group del doctor Jean-Charles Sánchez, Universidad de Ginebra. En 2015 se incorporó al grupo del doctor David Hardison en el Instituto de Investigación Hospital de La Paz. Sí, de La Paz. Y durante este periodo compaginó su labor investigadora con el diagnóstico molecular dentro del Servicio de Anatomía Patológica del hospital. Durante su etapa en el IDIPAD participó activamente en proyectos financiados de la AES, del ProteoRed ISTI, centrados en el cáncer de endometrio. Desde el diciembre del 2024 es científico titular en el Instituto de Salud Carlos III, donde lidera la unidad de proteómica. Muchas gracias, Alberto. Gracias. Te pongo la presentación. Y creo que ahora ya deberías poder pasar. No. No. Es que no está Igual, confundido. a ver, espera. Igual lo hemos puesto. Así. Sí. No, porque antes esto sí que se enciende una lucecita de batería y no. ¿Sí? Ahora, puede quedar mejor. Listo. Vale, gracias por la presentación, gracias por la invitación. Siempre es un placer venir a los hospitales, tantos años metido en uno, siempre se agradece venir. Vale, permitirme la charla, va a haber como una primera parte de introducción de cómo hacemos proteómica, porque hay muchas formas de hacerla, y para contextualizar un poco lo que hablaremos posteriormente. Y si también me permitís hacer un pequeño public reportaje entre medias de lo que tenemos en la unidad de proteómica a disposición de la comunidad científica, creo que es muy interesante para vosotros también y la gente que nos sigue. Y qué mejor que hablar de genómica para luego hablar de proteómica, porque como todos sabéis, en el año 2001 se publicó el genoma humano, fue un hito científico y social, como veis, copó no solo prensa científica, sino también prensa cotidiana para todos nosotros, y lo que nos permitió la genómica es empezar con la era postgenómica. ¿Vale? La era de las ómicas hizo que se universalizaran estos términos, que hasta ese momento eran términos un poco más solo en la comunidad científica, pero ya saltó un poco a lo que es la sociedad. Bueno, repasar OMA siempre se hace referencia a todos los constituyentes que estamos estudiando en un modelo biológico, proteoma, genoma, metaboloma, exposoma, hoy en día todo es un OMA. Y ómica normalmente se hace referencia a un estudio masivo, ¿vale? Estudio a la vez de muchas cohortes, entonces existen muchos tipos de ómicas. Pues tenemos, como todos conocéis, y aquí en los hospitales está ya estandarizada el uso de la genómica, la epigenómica también, a partir de las modificaciones del ADN, se está incorporando a la rutina clínica. Si estudiamos mensajeros, estamos hablando de transcriptoma y nuestro interés es el estudio de las proteínas, ¿vale? Con proteómica y metabolómica. Cada ómica son superponibles, dan una información específica, entonces no son excluyentes y responden a diferentes preguntas, ¿no? La genómica nos dice qué potencialmente puede pasar en ese modelo biológico, la transcriptómica nos está diciendo qué se está activando, pero la proteómica y la metabolómica nos dan una foto de lo que está sucediendo en patología, en el modelo biológico en ese momento. Por lo tanto, la proteómica y la metabolómica nos están dando una información del fenotipo del modelo biológico que estamos. Siempre nos gusta en proteómica poner el modelo de la metamorfosis de una mariposa, es súper clásico, porque si estudiamos el genoma de cualquiera de estas formas biológicas de las fases de metamorfosis del proteoma, siempre vamos a tener el mismo genoma, pero el proteoma va cambiando y nos va a decir si estamos en un estado de oruga, pupa o mariposa. Entonces, como decía al principio, son interponibles todas estas capas de información, pero realmente la que nos da una información del fenotipo es el proteoma y el metaboloma. Las proteínas, como todos sabéis, las hay de muchos tipos, pero también tienen muchas funcionalidades diferentes. Por un lado, funcionan como máquinas moleculares, también son como sensores a diferentes estímulos físico-químicos. Las proteínas funcionan como transportadores de otras proteínas y otras moléculas y forman principalmente los elementos estructurales, no solo de las células, sino también de tejidos. Y además, las proteínas conforman complejos proteicos. Rara vez vais a ver funcionar una proteína de manera aislada,
sino que van a funcionar formando complejos entre diferentes proteínas que además en la evolución biológica hemos visto que estos complejos proteicos cada vez son más y más grandes. Por ello, para entender las funciones celulares, la señalización celular, enfermedades humanas o cualquier tipo de modelo biológico, no solo es muy importante conocer el tipo de proteínas en cuánta cantidad hay de estas, sino también conocer el tipo de interacciones que hay entre proteínas y proteínas para poder entender el problema de estudio que tengamos. Un ejemplo de la complejidad a la que nos enfrentamos en proteómica la tenemos en el proteoma humano. A día de hoy, desde el año 2015-2016, arrancó por la UPO el proyecto Proteoma Humano para intentar anotar todas las proteínas que se están expresando en los diferentes tejidos en la especie humana. Se calcula que en torno, viendo los genes codificantes, tendríamos que estar en torno a 20-21.000. El último artículo que se ha publicado el año pasado, se ve fatal aquí, pero son en torno a las 19.700 proteínas. El problema que tenemos con la proteómica es que no solo vamos a tener estas proteínas, sino como todos sabéis, también debido a los efectos de splicing alternativo, vamos a aumentar considerablemente el número de isoformas. Y si además añadimos la capa de información que produce las modificaciones posttraduccionales a estas proteínas que van a ser vitales en su funcionalidad, estamos hablando de más de 1 millón de proteoformas diferentes. Por lo tanto, el reto es muy considerable a la hora de manejar toda la información que podemos obtener de los proteomas humanos. Vale, entonces el objetivo de la proteómica es el análisis de proteoma, el estudio del conjunto de proteínas presentes en una muestra biológica, en una determinada situación, fisiológica o patológica. Y existen dos grandes vías de hacer proteómica. La proteómica cualitativa, que es básicamente describir esas proteínas que están presentes en el modelo biológico, y la proteómica cuantitativa, donde vamos a describir y cuantificar, ¿vale? las proteínas presentes en comparación de manera absoluta o relativa. Cuando hablamos de hacer proteómica cuantitativa nos enfrentamos a otro problema clásico y que siempre sacamos en las charlas de proteómica, que es el rango dinámico de las proteínas. No solo tenemos muchas proteoformas diferentes, sino que tenemos hasta 10 órdenes de magnitud distintas de la presencia de estas proteínas. Entonces, bueno, pues eso también tenemos que tener en consideración en la preparación de muestras, la metodología que vamos a utilizar en la proteómica, que vais a ver luego que existen diferentes metodologías, para intentar vencer y centrarnos en aquellas proteínas que nos interesan, porque muchas veces las proteínas que se encuentran en menor concentración suelen ser proteínas muy interesantes en la señalización celular. Vale. Desde el Instituto de Salud Carlos III nos centramos en enfermedades humanas y salud pública. Enfocamos la proteómica en estos tres pilares: enfermedades infecciosas, enfermedades crónicas y raras. Esto lo hacemos porque este tipo de enfermedades son las que ocupan la mayor mortalidad en España y en los países occidentales y en vías de desarrollo. Por lo tanto, la proteómica la aplicamos principalmente en este tipo de patologías. En enfermedades crónicas y raras, básicamente utilizamos cualquiera de los diferentes tipos de proteómica existentes, que luego detallaré un poco en qué consisten. Básicamente la identificación de biomarcadores, ¿vale? Estos biomarcadores luego podemos usarlo de factores diagnósticos, pronósticos, medicina personalizada. Es dotar a la patología de estudio de una serie de proteínas muy interesantes que nos pueden ser útiles a la hora de hacer pues, lo que todos conocemos como esta medicina personalizada de este siglo. En enfermedades infecciosas, evidentemente también buscamos biomarcadores, lo único que en este caso nos estamos centrando tanto en la identificación de patógenos, es decir, estudiamos el proteoma de ese microorganismo o de ese hongo, ese parásito que está causando la enfermedad, pero también tenemos en cuenta y analizamos el proteoma del hospedador, el huésped, ¿vale? También nos llegan muestras de estos pacientes, grupos controles. Tenemos la ventaja que tenemos ahí en el campus de Majadahonda del Centro Nacional de Microbiología, donde tienen unas colecciones estupendas y muy bien caracterizadas, y estamos animando a nuestra comunidad científica a dar el salto a estudiar por proteómica, lo que ya por genómica lo tienen perfectamente caracterizado a lo largo de todos estos años. Esto nos va a permitir hacer biomarcadores específicos de cepas, terapias personalizadas, como hablábamos anteriormente, y bueno, también entender un poco la interacción de este proteoma del hospedador con los patógenos. Esta es la información que normalmente obtenemos de los estudios proteómicos. Vamos a estudiar las interacciones proteína-proteína. También vamos a identificar y caracterizar modificaciones posttraduccionales en las proteínas. Podemos llegar a anotar funcionalmente en qué sublocalizaciones celulares se encuentran estas proteínas, y principalmente hacemos mucha proteómica cuantitativa, ¿vale? Normalmente suele ser proteómica cuantitativa
relativa, comparando grupos control y problema, pero también se puede hacer una proteómica cuantitativa absoluta. Y la proteómica, un poco a diferencia de la genómica, hay muchas formas de hacerla. ¿De acuerdo? Existen muchas técnicas diferentes y cada vez se están incorporando nuevas tecnologías para cómo hacer y estudiar el proteoma de diferentes modelos. Aquí tenemos, a grosso modo, un poco los ejemplos que existen. De manera más clásica, los genes bidimensionales, ¿vale? Tanto con marcaje fluorescente, pues se separaban por su tamaño y por su punto isoeléctrico el proteoma y se iba espoteando cada parte del gel donde veíamos presencia de proteína y luego por huella peptídica identificábamos qué proteína era. Marcando con dije podíamos ver cantidades de cambios de expresión entre un grupo control y un grupo problema. La cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas en tándem, esta es quizá la que más se está desarrollando hoy en día. También el uso de microarrays de anticuerpos y proteínas es perfectamente válido y hemos hecho durante muchos años nosotros, tanto en el Centro de Investigaciones Biológicas como en el Carlos III, este tipo de microarrays. Y aquí unos nuevos elementos que están apareciendo en la proteómica, basados en ensayos de extensión por proximidad, como Link y Somalogic, con la utilización de anticuerpos específicos frente a estas proteínas o aptámeros, y Nautilus, que nos tiene a todos un poco pendientes a ver cómo van desarrollándose. No sé si lo conocéis, bueno, luego si queréis en las preguntas podemos hablar un poco de Nautilus. No se basa en ninguna de estas tecnologías anteriores, sino que ellos han cogido otra vía y bueno, puede ser exitoso o no, veremos. Nosotros nos hemos enfocado en espectrometría de masas, tanto la unidad de proteómica que luego os enseñaré. Nuestro objetivo siempre ha sido la cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas en tándem y es donde hemos desarrollado siempre nuestro trabajo en los últimos años. ¿Por qué la espectrometría de masas? Porque creemos que es una tecnología de alto rendimiento y alta sensibilidad. Es muy versátil porque nos permite analizar muchos tipos de muestras de proteínas, tejidos, células, fluidos biológicos, secretomas, etc. Según el tipo de proteómica que hagamos con cromatografía líquida, podemos hacer lo que se conoce como top-down proteomics, que es coger las proteínas de estas muestras biológicas y pasarlas por cromatografía sin romper esos complejos proteicos, estudiar la estructura de esas proteínas. Y la otra aproximación, que es la que nosotros realizamos, es bottom-up proteomics, ¿vale? Que nos va a permitir identificar y cuantificar péptidos e inferir esas proteínas. El bottom-up proteomics básicamente es de un extracto proteico. Vamos a aislar, que también tiene su estudio y su trabajo, ver el protocolo para optimizar de diferentes muestras, obtener una buena cantidad de proteínas. Vamos a conseguir este extracto de proteínas y hacer una digestión tríptica de estas proteínas para obtener los péptidos, que es lo que vamos a analizar posteriormente en el espectrómetro de masas, acoplado a una cromatografía líquida de fase reversa que nos va a permitir todo ese complejo de péptidos, separarlos en el tiempo para que vayan introduciéndose poco a poco en el espectrómetro de masas y luego en el espectrómetro de masas, que hay muchos en el mercado. Nosotros los que tenemos están basados todos en Orbitrap. Básicamente lo que va a hacer es pesar, ¿vale? Pesar estos péptidos que estamos introduciendo y luego os contaré un poco en detalle cómo hacemos la identificación. Tipos de muestras, como decía al principio, pues tenemos experiencia, pues lógicamente en todo tipo de lisados celulares, organoides, estudios de secretomas de estas células. En tejido tenemos también experiencia en muestras frescas, congeladas, parafina, microdisección de esta parafina y fluidos biológicos. Algunos nos falta, porque no, pero sí que han pasado por nuestras manos, pues plasmas, líquido cefalorraquídeo, saliva, orina, etcétera. Todo lo que sea una fuente de proteínas es analizable por espectrometría de masas, ¿de acuerdo? Bueno, aquí unos pequeños advice de cuando hacemos un estudio, pues como pasa en cualquier ómica, donde vamos a hacer grandes estudios de grandes poblaciones, pues intentar controlar un poco los grupos de estudio, porque si metemos garbage, va a salir garbage en la ómica, no hace magias, ¿vale? Y pita muy rápido y se ve. Una costumbre que tenemos ahí en la unidad, como entenderéis en el Instituto de Salud Carlos III, ahí pues es como un hospital. Tenemos gente que trabaja con todo tipo de microorganismos, enfermedades raras, cáncer. Intentamos saber algo de la patología que nos vienen a preguntar, pero no solemos hacer muchas preguntas, porque nos gusta sacar los datos, enseñar los datos, ver cómo agrupan esas poblaciones y ver la cara de los científicos. Y ver si la cara es buena o es mala. De momento, casi éxito. A veces no, pero porque en general es un truco que te agrada a la gente que hacemos esto, sentarnos con ellos, ver los análisis principales de componentes y ver qué cara pone.
Bueno, y algunas consideraciones que siempre damos de recomendación, ¿no? Pues contaminaciones de ácidos nucleicos, sales, que bueno, espectrometría de masas pues no son muy aconsejables. Y siempre intentar hacer protocolos con un objetivo claro. Si quiero estudiar proteínas de membrana, tu protocolo se tiene que adaptar para tener el mayor número de proteínas de membrana. Si quiero hacer estudio de fosfoproteoma, tu objetivo es enriquecer en fosfopéptidos para que quitar ese enmascaramiento que tenemos con el rango dinámico, las proteoformas, etc. Como decía, podemos hacer una proteómica cuantitativa y una proteómica, perdón, cualitativa y cuantitativa. Como todo, ha ido evolucionando mucho de cómo hacemos proteómica cuantitativa en los últimos 10, 15 años. Hace 15 años era muy habitual ver artículos con SILAC, que era el marcaje metabólico. Tú tenías un cultivo celular, donde añadías en tu grupo control, tenías aminoácidos normales, y en el grupo problema añadías aminoácidos pesados, que a priori no afectaban al metaboloma y se incorporaban de manera natural al proteoma de ese cultivo celular. También se hicieron piensos para ratones, hamburguesas para humanos, que yo sepa no llegaron, pero piensos para ratones sí que llegaron a hacer. Y bueno, era una técnica útil porque teníamos dos proteomas muy diferenciados por estos isótopos en los aminoácidos elegidos y nos permitía pues, comparar de manera relativa 2 o 3 proteomas. Posteriormente, ya os digo, esto empezó hace como 10 años, justo cuando empecé yo la tesis ya estábamos hablando de marcaje isobárico. El marcaje isobárico es añadir unos pequeños tags a los péptidos que obtenemos de las proteínas. Son unas etiquetas químicas que no modifican las características físico-químicas de los péptidos, pero sí que cuando se produce la fragmentación de estos péptidos liberan estos tags que nos permiten conocer el origen de dónde viene ese proteoma y hacer comparaciones porque son directamente proporcionales a la presencia de péptidos, ¿vale? La intensidad que presenta ese tag. Esto se ha ido desarrollando durante todos los años. Al principio solo podíamos hacer 4 o 6 etiquetas. Hoy en día podemos llegar hasta 36 proteomas. ¿De acuerdo? Esto tiene la ventaja que la estandarización de los protocolos está hecha y la automatización de la preparación de muestras también. La bioinformática está muy estandarizada y es muy reproducible entre diferentes equipos. Pero es caro, ¿vale? Es caro la proteómica, porque estos tastos cuestan dinero. ¿Qué ha sucedido? Gracias a la aparición de nuevos equipos más rápidos, muy, digamos, robustos, sobre todo en la cromatografía, al poder hacer, gracias a esta rapidez que tienen estos equipos de escaneo de estos péptidos, nos permite hacer carreras cromatográficas más pequeñas, lo cual, para hacer proteómica cuantitativa sin marcaje, que se fundamenta principalmente en la cromatografía, es decir, va a entrar el péptido, lo vamos a fragmentar e identificar, vamos a medir esa intensidad, pero va a depender también en el tiempo de cómo va entrando ese péptido en el equipo. Entonces, si tú tenías cromatografías muy largas, solo puedes analizar un proteoma cada vez que estás metiendo en el equipo, pues era complicado en el tiempo de uso del aparato y que sea lo suficientemente robusto para la cuantificación. Luego os presentaré un equipo que tenemos en la unidad que todo esto lo ha reducido. Apareció hace 2 años y casi toda la bibliografía, casi toda, se está haciendo hoy en día en código, ¿vale? Lo cual es más barato y se está demostrando lo suficientemente robusto. Un ejemplo de lo que hacemos en la unidad para que tengáis una visión de lo que nosotros y cualquier servicio de proteómica en el mundo, de la información que os aportaría en proteómica cuantitativa. Partiendo de un modelo biológico, el que queráis, cultivos celulares, secretomas, organoides, plasma, tejido, vamos a obtener las proteínas, siempre con control, como os decía, tener en cuenta la preparación de esas proteínas es fundamental. Aquí tenéis un pellet de unos organoides donde se ve pues el típico es acrilamida con tinción de Kumasi, diferentes bandas, todo correcto. Pero si vamos a estudiar el secretoma, es decir, vamos a coger ese medio de cultivo donde ha crecido nuestro organoide y lo queremos estudiar, pues nos encontramos con una banda ahí que nos está comiendo todo el proteoma y es la albúmina del medio condicional, ¿vale? Entonces hay que optimizar ese protocolo, hay que estudiar tu modelo biológico, retirar horas antes esta albúmina, este medio condicionado, ver cómo se comporta también tu modelo celular, porque si metemos esto en la proteómica, no vamos a ver prácticamente nada. Vamos a ver algo, pero muy, muy minoritario por el rango dinámico que tenemos en el equipo, ¿de acuerdo? Una vez que tengamos nuestro modelo puesto a punto, sea el que sea, vamos a proceder a hacer la desnaturalización, reducción y alquilación de estas proteínas. Vamos a hacer una digestión tríptica. En el 95% de los casos usamos tripsina, corta después de lisina y arginina, con alta especificidad y eficiencia. Si la proteína que vamos a utilizar, la lisina no cuadra, la tripsina, perdón, no cuadra por la disposición de estos aminoácidos, se pueden buscar alternativas. Pero ya os digo
que en el 95% de los estudios proteómicos tripsina es perfectamente viable, genera una longitud media entre 7 y 20-25 aminoácidos de péptidos que son perfectos para volar en el espectrómetro de masas y además nos dotan de carga a esos péptidos para luego manejarlos en espectrometría. Limpiamos esas muestras para no meter sales y cualquier tipo de contaminante que nos puedan estropear la espectrometría de masas y pasamos, como os decía, por HPLC. Todos estos péptidos que hemos obtenido normalmente suelen ser en fase reversa. Para aprovechar la hidrofobicidad de estos péptidos jugamos con un gradiente de acetonitrilo para ir soltando poco a poco estos péptidos dentro de la espectrometría de masas y lo habitual eran unos gradientes de 1 o 2 horas, ¿vale? Para tener el análisis de la muestra. Espectrómetros de masas, ya os digo, es otra charla aparte de esta, pues hay muchos tipos, básicamente todos tienen una fuente de ionización, un analizador de masas y un detector, que es como se suelen componer estos equipos. ¿Qué sucede dentro de la espectrometría de masas? Pues dentro del equipo de masas, básicamente, como os digo, es una balanza, tiene mucha tecnología dentro y es una auténtica pasada a nivel físico, pero básicamente lo que hacemos es pesar estos péptidos. Normalmente cuando hablamos de MS1 lo que hacemos es pesar todo el péptido o todos los péptidos que hayan en esa muestra y luego procedemos a hacer el MS2 de esa muestra, es decir, fragmentar ese péptido. ¿Cómo fragmentamos? Dentro del equipo de espectrometría de masas está entrando un gas inerte, normalmente suele ser nitrógeno, que va a chocar con nuestros péptidos, que están ionizados, ¿vale? Por eso os digo que esto la física es increíble, porque estamos partiendo de un líquido, se le da, esto gana un Nobel, un campo eléctrico muy potente y hace que volatilizan estos péptidos y se cargan. Entonces, una vez que ya están en fase gaseosa y cargados, podemos moverlos a través de octapolos dentro del equipo y vamos a permitir meterlo en análisis de masas, detectarlo y sacarlo, fragmentarlo y volver a meterlo. O sea, podemos jugar, ¿vale? Hay vídeos chulísimos en internet, os invito a visitar para ver cómo funcionan estas moléculas dentro del equipo. Entonces, una vez que hemos pesado primero el péptido, lo sacamos, lo fragmentamos con el nitrógeno y se va a producir una fragmentación en el enlace peptídico. Esto es lo que se llaman los MS2. ¿Qué va a pasar? Que esta fragmentación es aleatoria y habrá un poco como pasa con Sanger, ¿no? Cuando tienes un péptido más pequeño, un fragmento de DNA más pequeño y otros más grandes. Podemos tener toda la colección, que es esto que veis abajo. Este es el espectro que obtenemos. Tenemos muchos, se ve muy mal porque la definición no es buena, pero tenemos muchos iones Y y B, cada uno con un peso que va a ser directamente proporcional a la secuencia de aminoácidos que hay en ese péptido. ¿De acuerdo? Entonces, partimos de proteínas, cogemos péptidos, pesamos esos péptidos, obtenemos los espectros y ahora hay que inferir todo hacia atrás. ¿De acuerdo? Hay que coger estos espectros, ver qué péptidos son y finalmente vamos a inferir las proteínas. Por suerte esto no lo hacemos nosotros a mano, sino que hay equipos, ya hay software automatizado de todo tipo, ¿de acuerdo? Tanto comercial como académico disponible, que nos va a permitir, pues con todas las penalizaciones estadísticas, todas las bases de datos de COID necesarias para tener seguridad de que la asignación de espectros a péptidos es adecuada. Y finalmente una serie de reglas que también nosotros, dependiendo del equipo del software que utilicemos, pues podemos determinar cómo vamos a anotar una proteína o no. ¿De acuerdo? Y lo mismo para todo lo que podéis imaginar. Modificaciones posttraduccionales donde se incorpora pues, un grupo fosfato, considerar ese peso de modificación en los espectros para obtener la información. Y cuando vosotros mandéis una muestra a estos servicios de proteómica, pues lo que os llega es un report, normalmente pues, con una serie de proteínas identificadas y cuantificadas. Lo que os decía, un análisis de componentes principales que nos permiten ver los grupos de estudio. Ahí es donde vemos las caras de los investigadores, donde ya ponen la mueca o no. Ya os digo que últimamente con los equipos suele ser... Hemos llegado a un nivel de profundidad de proteoma que se acerca al transcriptoma, entonces ya sí que estamos viendo estas diferencias, ¿no? Evidentemente, la separación de análisis principales componentes o cualquier otro tipo de estudio de este tipo depende mucho de la calidad de los resultados, de tu precisión, del coverage que tengas. Entonces, cuanto más tengas, más éxito vas a tener. Y básicamente también lo que vais a tener pues, son análisis de diferenciaciones de expresión. ¿De acuerdo? Estos vulcanoplots, estudiando pues, el grupo control frente a las diferentes patologías, pues vas a tener un set de proteínas upreguladas y repetidas. Y luego hay que pasar a la validación. Nosotros, tanto en investigación como aconsejamos, siempre nos gusta que se validen las muestras. Es verdad que todo lo que os he estado contando de cómo identificamos estos péptidos, todos tienen sus penalizaciones estadísticas, son muy robustas, no se dan alegremente
tanto cuantitativamente como cualitativamente identificaciones, pero siempre gusta hacer un Western blot o una inmunohistoquímica en cortes más grandes para validar estos resultados. También vais a tener aplicaciones, pues, string, gene ontology. Con todos estos datos de abundancia, pues normalmente vais a poder inferir si en tu patología, qué tipo de vías biológicas están afectadas, citoesqueleto, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya es donde nosotros nos liberamos la unidad de proteómica y dejamos al investigador que empiece el raciocinio y la validación. Vale, llega el momento del plurireportaje. ¿Qué tenemos nosotros en la unidad de proteómica que arrancó este año, 2025, en el Instituto de Salud Carlos III? Anteriormente, el grupo del doctor Rodrigo Barderas sí que había ya incorporado los equipos, pero para formar parte de las unidades centrales científico-técnicas y dar servicio a todos los usuarios empezó este año 2025. ¿Vale? Estamos arrancando. Entonces, volviendo un poco al crisol de técnicas que os comentaba anteriormente, pues nosotros en la unidad hemos intentado focalizarnos principalmente en la cromatografía líquida, pero también disponemos de arrayer y lectores de microarrays, o sea, podemos hacer microarrays de proteínas o fagos y leerlos perfectamente. Y luego también hemos incorporado máquinas para posterior validación, como es el SIMOA y el SMCX, que son validación de marcadores a nivel de molécula única, ¿vale? Con mayor sensibilidad que el ELISA. ¿Vale? Eso ya sería un poco no tanto proteómica, sino validación a posteriori de algunos datos, principalmente pues, de fluidos biológicos. Vale, también hemos apostado por la automatización, ¿no? Yo venía de los hospitales y al final todo el mundo nos queremos automatizar en la preparación de muestras y en proteómica también. ¿Vale? Nosotros tenemos dos equipos de automatización, el Aceleron, que es de Thermo Fisher, es comercial, y luego tenemos un OpenTrons que bueno, pues es más académico, da más robustez, puedes hacer diferentes protocolos y evidentemente para preparar dos muestras no encendemos un cacharro de esto. Pero cuando llegan grandes cohortes, pues lo recomendamos encarecidamente por la homogenización de la preparación de las mismas. Básicamente se pueden purificar en algunos protocolos, sobre todo cuando son de plasma, y además se puede automatizar la purificación de proteínas, evidentemente la digestión tríptica, la cuantificación de estas muestras, incorporar protocolos específicos de marcaje isobárico, enriquecimiento de modificaciones posttraduccionales. La idea es que cuando salgan de estos robots o máquinas automatizadas es directamente poder llevarlo al equipo de masas. ¿De acuerdo? Equipos que tenemos, pues tenemos tres equipos, tres Orbitraps. Cada uno lo tenemos, no voy a entrar en detalles de por qué hemos elegido uno u otro, pero para que tengáis una idea de cómo estamos usándolo hoy en día. Tenemos un Exploris 480 que principalmente lo estamos usando para proteomas pequeños o interactomas. Estamos dedicando a este equipo porque no es muy robusto. Yo creo que el 480 está prácticamente bastante extendido en la unidad proteómica porque no suele estropearse, suele funcionar muy bien y está muy estandarizado. Entonces, es un buen caballo de batalla. Luego tenemos el Orbitrap Eclipse, que ya veis un poco aquí la estructura, es algo diferente, incorpora también una trampa iónica, no solo un Orbitrap, tiene alguna celda de colisión más con fragmentaciones no solo basadas en el nitrógeno, que es lo habitual, que esto nos permite en esas fragmentaciones que os contaba antes, no centrarse únicamente en la rotura del enlace peptídico, sino también mantenernos esas proteoformas, esas modificaciones posttraduccionales. Por eso este equipo lo estamos usando para identificar modificaciones posttraduccionales y bueno, gracias a la presencia de esas celdas de colisión extra, también para hacer no solo un MS2, sino ir más allá, ¿vale? Un MS3, un MS4 y seguir fragmentando las moléculas. Y nuestra joya de la corona, que hace 2 años esto lo presentaron y fue la bomba, porque el Orbitrap Astral se ha demostrado que es un equipo de alta sensibilidad, muy alta sensibilidad y mucha rapidez. O sea, reducimos en 4 veces los tiempos de análisis con este equipo. Entonces, hay una carrera entre toda la gente que se dedica a la proteómica, los POPes, de cuántas SPD, samples per day, tenemos en el análisis de estos equipos. Y estamos cerca de 100 proteomas diarios con este equipo. ¿Vale? Lo cual, en espectrometría, los que nos dedicamos a esto, es una locura. Hacerlo antes, tú tenías que coger un proteoma, lo fraccionabas previamente antes de meterlo en masa, porque, como decía, el objetivo es abrir mucho esos péptidos. Entonces, tú cogías un proteoma, hacías 6 o 12 fracciones y luego eso cada uno lo analizabas en el equipo, en gradientes de 1 a 2 horas. Entonces, echar tiempos de cuánto tardábamos en analizar solo un proteoma de una manera robusta. Con esto ya se acabó. O sea, esto estamos pasando, como digo, cromatografías de 15 minutos sin fraccionar. Entonces, bueno, estos son los equipos que os comentado que también tenemos en la unidad.
Software de análisis, tenemos la suerte de disponer tanto de software académico como software comercial con licencias, lo cual nos permite también comparar, porque evidentemente este proceso es muy importante, utilizar distintos software de análisis y quedarte con aquello que te dé más robustez, ¿no? y más seguridad. Pero siempre, si tienes la posibilidad, y la tenemos actualmente, de contar de licencias comerciales, pues también nos vale para estresar a las académicas y quedándonos un poco en el desarrollo de lo que es mejor para el usuario. Y la cartera de servicios que estamos aportando hoy en día, pues tenemos Discovery Proteomics, tanto identificación de proteínas y anotarlas, o estudios de interactomas, normalmente a partir de coinmunoprecipitados. Proteómica, cualquiera de las diferentes proteómicas que os he ido comentando, y el análisis de modificaciones posttraduccionales, donde modificamos un poco el protocolo, pero sustancialmente, para enriquecer de aquellos péptidos, fosfopéptidos, acetilados, ubiquitinados, que tenemos que analizar posteriormente. Y como última queremos, todavía estamos en fase de desarrollo de incorporar a la unidad, es hacer proteómica de célula. ¿Vale? Estos equipos de alta rapidez y alta sensibilidad ya nos permite plantearnos estudiar una célula únicamente. Una célula, para que nos centremos en la dimensión que estamos hablando, normalmente son 50 o 300 picogramos de proteína lo que tiene. Evidentemente no tiene la misma cantidad de proteína un linfocito, que prácticamente es todo el núcleo, suelen ser unos 50 picogramos, que una proteína, una célula ágila, que suele estar en torno a 250 picogramos. Esta cantidad de proteína es mínima, por lo tanto la sensibilidad del equipo tiene que ser muy alta para poder llegar a identificar y no ver ruido únicamente en la espectrometría. Y no solo tiene que tener alta sensibilidad, sino rapidez, porque estudiar 4 células en un mes no tiene ningún sentido, y la gente que hacéis transcriptómica o single cell genomics, hoy en día menos de 4.000, 5.000 células, ahí no vamos a llegar, porque eso es una pasada, pero creo que hacer estudios a día de hoy de 200, 300 células en un estudio de single cell es viable. Evidentemente la información aquí se nos amplía mucho, porque ya vamos a ver esos matices de heterogeneidad tumoral, diferenciaciones que hasta ahora dentro del whole proteome o del bulk proteomics no lo veíamos, porque vamos a ver, a grosso modo, ahora vamos a ir definiendo célula a célula el comportamiento de esa célula, tanto en patología como a nivel farmacológico, cómo va respondiendo a los diferentes tratamientos, etc. La purificación de célula única es un reto, ¿de acuerdo? Normalmente o se pasa por microdisección láser o por sorter previamente, y el siguiente reto es manejar estas muestras, ¿de acuerdo? Entonces, hay una serie de equipos, nosotros contamos de un Tecan 1, que con estos chips pues te permiten, por un lado, tú has hecho el sorter, supuestamente ya has purificado tu célula, pero con este equipo te aseguras que cae una única célula dentro de, por ejemplo, una placa de 384, y además te permite manejar volúmenes de picolitros, que es como ya la pipeta aquí ya nos va mal. Entonces ya nos apoyamos, donde vamos a poder ir ayudándonos de estos chips para ir dispensando pues, la tripsina, recuperar esos péptidos y llevarnos directamente esa placa de 384 a la espectrometría de masa, ¿vale? Como os digo, estamos en ello. Es verdad que con Astral, como os decía, por su velocidad de escaneo y sensibilidad lo permite, y bueno, esto es muy reciente. Estos equipos aparecieron hace 2 años, los artículos están saliendo ahora, los Nature de su momento salieron ya en 2023-2024, donde ven que pues, a single cell podemos estar en torno a unas 2.000, 3.000, 4.000 proteínas, ¿vale? Ese es nuestro objetivo, llegar a 3.000, 4.000 proteínas y estamos en camino, ¿de acuerdo? Evidentemente, pues como os digo, esto va evolucionando y vamos en camino para llegar a cubrir más el proteoma. Y ahora voy a daros algunos ejemplos de lo que hemos ido trabajando estos años, de diferentes estrategias proteómicas en identificación de biomarcadores. En mi época en el Hospital La Paz, en el grupo del Dr. Hardison, en colaboración también con el Servicio de Proteómica del Centro de Investigaciones Biológicas, pues nos interesamos en la caracterización proteómica del carcinoma endometrioide de endometrio, ¿vale? En sus estadios iniciales. Como sabéis, el carcinoma de endometrio es el cuarto de mayor frecuencia de la población femenina, con una frecuencia que va aumentando cada año debido pues, a síndromes metabólicos, longevidad. Va escalando puestos, seguramente estemos hablando entre unos años en el tercero o incluso en el segundo de mayor frecuencia, pero por suerte estos tumores del cuerpo uterino, pues normalmente en torno a un 75% de estos pacientes son de bajo riesgo, estadios iniciales, o lo cual pues es una gran ventaja. Aún así, dentro de estas pacientes de bajo riesgo, pues tenemos un subgrupo, depende del estadio donde hagamos el estudio, pues que ronda en la horquilla entre 4 y 14% con riesgos de recurrencia. Cuando empezamos estos estudios en el año 2018,
no existía disponible ninguna herramientas para inferir el pronóstico de estos pacientes. Pensamos que la caracterización proteómica podía dotar de biomarcadores para discernir posibles recaídas en pacientes de estadios tempranos. En el Hospital La Paz teníamos una serie de más de 500 muestras con cáncer de endometrio con histerectomía, con un esfuerzo desde anatomía patológica, presente el doctor Ruth, que se encargó principalmente de esta revisión de estos 512, pues para redefinir los diagnósticos con criterios actualizados, hacer subgrupos de estudios, estadiajes, también con la colaboración del grupo de oncología, revisiones clínicas, recaídas, y finalmente, pues que nos cuadrasen con estadios bajos de estos pacientes de carcinoma endometrioide, pues teníamos una serie de 258 pacientes, la cual es una serie muy potente. Además, también se hizo, como digo, como todas las investigaciones, y más cuando trabajamos en hospitales que la asistencia nos come, pues van apareciendo otras cosas, se va evolucionando mientras tú vas desarrollando tu proyecto. En ese sentido, el TGCA, cuando hizo la caracterización genómica de los carcinomas de endometrio, ya nos propuso unas clasificaciones moleculares, las cuales también nos daban unos riesgos de recaída. Se hizo el esfuerzo con esta serie de hacer la caracterización de estos marcadores moleculares y meterlos en los subgrupos de POLE, que es este de azul, que son pacientes que tienen una mutación de esta polimerasa, que va muy bien, independientemente de la clínico-patología que tengan, y inestabilidad de microsatélites, y luego con P53 pues dividimos en copy number low y high, pero que sigue todavía siendo pues unos grupos intermedios, ¿vale? Sí que hemos conseguido separar dos grandes brazos, pero todavía hay grupos que tenemos que definir más biomarcadores para obtener un biomarcador robusto de identificación de pronóstico y supervivencia. Esta fue la primera selección proteómica que hicimos, modesta, de un grupo tan grande, pero la proteómica era muy cara. Los proyectos son lo que son y, como os decía, esto se hizo, luego lo veréis, con marcaje isobárico, que, como os decía al principio, es caro. Se tomaron 8 pacientes, tejido pareado, tumor y no tumor, con recaída oncológica, y otros 8 sin recaída oncológica. Intentamos, ya que no teníamos la potencia de los grandes consorcios, que estuviese muy equilibrado en las características clínico-patológicas de estos grupos para no tener sesgos. Y pues hicimos el estudio basado en marcaje isobárico, se añadía un tag tanto a cada una de las muestras de los tejidos pareados y se hacía el análisis de cromatografía, como os he ido contando, y obteníamos esos resultados. En el estudio de tumor contra no tumor veíamos una separación adecuada de, lógicamente, lo que era tumoral y lo que no era tumoral, porque si esto ya no salía, pues ya apagábamos el proyecto y lo cerrábamos. En ese sentido, primera brecha librada, y identificamos un total de 3.100 proteínas, que a lo que ya estamos viendo hoy con estos equipos que os comentaba, pues se nos queda ya un poquito pequeño, pero bueno, era un número robusto para poder ver, pues ya teníamos un set de proteínas sobreexpresadas y reprimidas, ¿no? En torno a unas 400 sobreexpresadas, y subexpresadas pues teníamos 137. Se identificaron vías asociadas clásicamente a carcinoma endometrioide, ¿vale? Y carcinogénesis, señalización de MAP quinasas, procesos de separación de ADN, lo cual bien para validar el estudio. Pero como interesante, veíamos vías de señalización no descritas hasta ese momento en este tipo de cáncer, como la vía de señalización de SIRS-ROBO. Veíamos muchos componentes desregulados de esta vía, lo que abre una nueva vía de estudio dentro del grupo. Y en muerte celular, pues veíamos mecanismos de ferroptosis que tampoco se habían descrito hasta este momento en este tipo de patología. Y también, gracias a la proteómica, pues podíamos inferir vías relacionadas con el microambiente inmune. Esto es sin enriquecer, sin hacer nada. Esto es coger, macrodiseccionar el tejido para tener el porcentaje tumoral lo más alto posible, pero todo para. ¿De acuerdo? Entonces, aún así, podíamos inferir algunas respuestas de la población inmune que estaba infiltrando estos. Como siempre os decía al principio, intentamos validar esto por QPCR, inmunohistoquímica, todo esto que veíamos aquí, lo publicamos en su momento. Además, nos apoyamos, es una pena, las imágenes se ven bastante mal, pero en inmunofluorescencia múltiple, en colaboración con el Hospital de Navarra, donde verificábamos todo lo que vimos en proteómica. Veíamos que, lógicamente, el tumor se comportaba de una manera más caliente que el tejido sano, con una mayor infiltración de macrófagos CD68 y células TCD8. También sacamos algunas proteínas candidatas para ser biomarcadores de pronóstico en los pacientes con recaída. De momento estábamos haciendo estudios de inmunohistoquímica para ver qué tal es validar esta serie de candidatos en nuestras series. Conseguimos datos prometedores, pero todavía yo creo que nos falta recorrido en el sentido de obtener un marcador robusto, ¿vale? Porque los biomarcadores
Justamente se está haciendo esta semana el Congreso Internacional de Proteómica. Matías Ullen, que es uno de los popes de nuestro campo, hizo una sesión echando un poco la bronca a todo el mundo porque se está haciendo mucho ruido con los biomarcadores. Y además tenía un slide que era demoledor, que decía cada 3 horas, desde los últimos 10 años, hay un artículo de biomarcadores. Y se está haciendo mal así. ¿Vale? Entonces, sé que hay mucha presión, sé que tenemos que sacar biomarcadores como sea, pero estamos haciendo una ciencia no muy adecuada en ese sentido porque poco está llegando a clínica. Os digo, cada 3 horas en los últimos 10 años no será una barbaridad de artículos relacionados con biomarcadores. Entonces, esto está muy bien para publicar, pero todavía nos queda recorrido. Y buscar las plataformas, a lo mejor no es la inmunohistoquímica, porque la disposición de anticuerpos pues es lo que es, la validación del patólogo, pues los hay de todos los colores también. Entonces, bueno, en ese sentido, vimos biomarcadores, pero todavía estamos pendientes de a ver si con otra plataforma podemos discriminar mejor estas recaídas en las pacientes. Este ha sido un trabajo que ha sido financiado con 2 proyectos AES. También hemos obtenido este proyecto de ProteoRed cuando ProteoRed existía, que era la red de laboratorios de proteómica del Carlos III, que ya se había descrito en el TGCA y en otros estudios que las mutaciones de beta-catenina eran relevantes dentro de estas pacientes de estadios iniciales de carcinoma de endometrio, y se sacó un artículo con nuestra serie donde se veía, más o menos llegáis a ver aquí, la caída cuando estaba presente la mutación en el exón 3 de beta-catenina en el tiempo libre de enfermedad. Como os decía, aprovechando estos proyectos prueba de concepto de ProteoRed, nos animamos a estudiar estas pacientes de beta-catenina mutado en nuestra serie de estadios tempranos. Además, en este tiempo, el CPTAC, que es el Consorcio Americano de Proteogenómica, ampliaron los estudios del TGCA. El performance es increíble, todo muy robusto y encima tenemos todo en bases de datos que podemos acceder. Entonces, aprovechando las cohortes que teníamos del CPTAC, nos hicimos un estudio de discovery con nuestra serie del Hospital La Paz de 18 pacientes, beta-catenina wild type versus mutado, y una cohorte de validación aprovechando los datos del CPTAC. De esta manera podíamos ver que pathways concordaban en ambos estudios, usamos la misma metodología que en ellos, que era el marcaje isobárico, y pasamos a ver qué veíamos en pathways, ¿no? Y entonces tenemos una serie de proteínas que aparecen sobreexpresadas en ambas cohortes cuando tenemos beta-catenina mutado, y las vías desreguladas pues son vías de queratinización, respuesta inmune y transporte iónico, principalmente alteraciones de la homeostasis de calcio. Las vías de queratinización nos cuadraba porque ya se sabe, ¿no?, que la diferenciación escamosa de las beta-catenina mutados de cáncer de endometrio pues producen estas módulas, lo cual es lógico que cuando haces un análisis de proteómica veamos esta queratinización aumentada. Nos valía como validar un poco el estudio. Entonces, luego a nivel inmune, también lo validamos por inmunofluorescencia múltiple. Observábamos que los tumores con beta-catenina mutado pues eran tumores más fríos, con una menor infiltración de CD8. Esto venía inferido por la proteómica, tanto con validación como discovery, y se confirmaba por inmunofluorescencia en nuestra serie. También veíamos otra serie de vías, como la disminución de la producción de interleukina 1, y migraciones transarteriales y activación de linfocitos. Y con respecto al calcio, la homeostasis de calcio, hay una vía Wnt alternativa, donde participa este ion y sus transportadores. Validamos mediante qPCR inmunohistoquímica que estaban alterados en estas beta-catenina mutadas. Entonces, no hemos profundizado, este es un artículo simplemente descriptivo, pero evidentemente donde la vía Wnt aquí pasa. La tenemos beta-catenina mutada, vía Wnt clásica activada, pero además hay una plasticidad celular dentro de nuestras cáncer de endometrio mutado que también está intentando compensar estos efectos con vías alternativas de ¿vale? Entonces, como pasa con SLIM-ROBO, pues aquí se abre una vía de estudio paralela que ha aportado a la propiedad. Esto es un poco resumen de todo lo que nos ha ido aportando y por no entrar en detalle, lo que hemos ido comentando, que nos ha aportado, ¿no?, y que hemos podido inferir con datos proteómicos. Y ahora creemos que el uso de técnicas libres de marcaje, como os he presentado anteriormente, y estos equipos tan fantásticos que disponemos ahora, pues vamos a poder responder a algunas preguntas que todavía se nos han quedado en el campo. Rápidamente, vale, voy a hacer un par de incisos rápidos, no tienen que ser tan largos como esto, para que veáis herramientas que también podemos utilizar en otro tipo de patologías. Este estudio proteómico recientemente publicado en metástasis de cáncer colorectal se ha desarrollado, empezó en el Centro de Investigaciones Biológicas, en el Instituto de Salud Carlos III y en el Hospital Clínico y la Fundación Jiménez Díaz. Describimos allá en el año 2017 en un estudio de un modelo isogénico de células de cáncer de colon de baja metástasis y alta metástasis. Estudiamos todo el proteoma
mediante compartimentos subcelulares, es decir, estudiamos las diferencias entre metastásicos frente a bajos metastásicos de esta línea celular de citosol, membrana, núcleo, y vimos TIMOT2 como una proteína upregulada en células metastásicas en proteínas unión a la cromatina. Era muy interesante porque no se había hablado apenas en este papel de esta proteína. Es una proteína que activa, que se ensambla con los filamentos de actina, entonces tiene un papel clave en la regulación de la morfología de membrana, el núcleo, la forma, y nos pareció interesante. Se ha ido validando estos años la expresión de TIMOT2, tanto a nivel de PCR, inmunohistoquímica. Hemos visto que en cohortes de TMA la presencia de TIMOT2 está a su sobreexpresión ligada directamente a la supervivencia de los pacientes. Y como herramientas proteómicas útiles, pues lo que os quería enseñar, ¿no? Hicimos sobreexpresiones de TIMOT2 en diferentes modelos isogénicos de cáncer colorectal. Con estos equipos llegamos a ver la sobreexpresión de TIMOT2 versus al no sobreexpresado, prácticamente 8.600 proteínas en todas estas líneas, lo cual ya es una N, contar de que normalmente se habla que son unas 10.000, 11.000, 12.000 proteínas las que se están expresando en las células de manera en el momento, entonces estamos casi en el proteoma completo y nos dio información de qué rutas está tocando la sobreexpresión de TIMOT2 en todas estas líneas de cáncer de colon. Las validamos y bueno, hemos obtenido vías donde TIMOT2 está actuando en la metástasis de cáncer de colorectal y también me gusta que veáis cómo funcionan las inmunoprotecciones, ¿no? También hemos estudiado en este artículo con anticuerpos específicos de TIMOT2. Tirando hacia abajo esta proteína, hemos bajado todo su interactoma con nuestros controles en estas células de cáncer de colon y hemos visto los interactores comunes en todas ellas. De manera que ya, lo que os decía al principio, es muy importante no conocer la abundancia es fundamental, y los pathways, pero también esos interactomas que se forman nos interesan mucho en proteómica y esta es una forma de hacerlos. Hay otras, pero esta es una y está aceptada. En este caso, pues identificamos 13 nuevos interactores de TIMOT2 que también son candidatos como biomarcadores, diagnósticos, pronósticos o terapéuticos. En otra guerra, ya sí que son súper breves, dos más. Estudio proteómico de plasmas. Aquí, vamos, yo ya dejé la asistencial, pero en la biopsia líquida estamos todos como locos. Y en la proteómica estamos en una carrera también del estudio proteómico de plasmas, ¿vale? El problema que tenemos es lo que os comentaba al principio. A diferencia del ADN libre circulante, es las proteínas mayoritarias. El 99% de las proteínas que están presentes en el plasma son albúmina, inmunoglobulinas, fibrinógeno y no queda prácticamente nada o muy poquito de lo que nos podría interesar como biomarcador. Entonces, estamos en una carrera armamentística entre diferentes compañías académicas y empresas de obtener el mejor protocolo de depleción de estos proteomas. Nosotros hemos empezado a utilizar alguna de ellas, Preomic, el laboratorio de McCox hizo también el Magnet Capture y otras, y pues ya estos son algunos de los datos preliminares. Y ya vemos que el proteoma, pues lo que os digo, cuando enseñas esto a alguien ya dices, joder, dices, tienes ahí que me estás viendo un sesgo de protocolo muy grande. Estamos viendo que según el equipo que uses kit que uses para deplecionar estos plasmas, vas a tener unos proteomas específicos. Lo cual es mala noticia, muy mala noticia. Estamos sin pruebas, ¿vale? Ya os digo que esto está desarrollándose. Ahora ha salido hace poco un artículo de esta casa comercial, de SIRS, el Protograph. Es un artículo químicamente, para un analista químico es perfecto, porque estresan a Protograph, está hecho por ellos, ¿eh? Es decir, esto está pagado para demostrar que su protocolo es robusto y funciona aquí y en China y donde haga falta. Lo que pasa es que esto es extremadamente caro. No se sabe, nadie sabe cuánto vale el Protograph porque tienes que comprar un aparato específico, pero se habla de unas 400 euros por muestra solo para deplecionar el plasma, ¿vale? Entonces es un dinero. Pero funciona. Los datos que enseñan son de 6.000 y 7.000 proteínas identificadas en plasma, quitando la albúmina y todas estas. Es una pasada, pero es como un Fernet. Entonces el resto son accesibles, pero con el problema que estamos viendo. Y además, como todos sabéis aquí en clínica, los que estáis trabajando con biopsia líquida, la recogida de muestras, las cohortes, ese sesgo lo vemos en DNA, pues aquí se ve clarísimamente. Y lo que un kit te funciona para obtener 3.000 proteínas, te vas a la cohorte siguiente de otro hospital o lo que sea y te baja 800. Y es una. Pero bueno, estamos en desarrollo, se llegará, todo se llega. Y ya por último, para no enrollarme más, perdonad por la extensión, espectrometría de masas de amiloidosis. Gracias a todos estos años en el hospital, cuando dije que íbamos a montar una unidad proteómica, pues surgieron cosas. Y esto ya lleva muchos años en desarrollo de estudiar esta espectrometría de masas. Entonces, con el Servicio de Anatomía Patológica y Nefrología del Hospital La Paz y nosotros, pues hemos intentado montar
el estudio de estas amiloidosis que todos conocéis muy bien, que son enfermedades que se producen de protofibrillas de una proteína que generan acúmulos, necrosis de la célula y la lesión. Es muy importante, básicamente el diagnóstico de la amiloidosis es demostrar los depósitos de amiloide. Punto. Eso era hasta hace unos años. Ahora ya tienes que identificar también qué proteínas están en esa amiloide. Y cuando tengamos eso, pues vamos a tener tratamientos dirigidos y una enfermedad. Hay muchos tipos de amiloidosis, yo no soy experto, esto son para los clínicos, que son los que saben. Ahí tenéis la referencia y sociedades, todo muy bien descrito. El tipo de proteína y tejido es fundamental. ¿Cómo se hace esto? Pues en el 95% de los casos, con un rojo Congo, que es una técnica excelente para ver estos amiloides, y una inmunohistoquímica o una inmunofluorescencia, caracterizamos nuestro amiloide. Ya está. Pero, gracias a los compañeros de la Clínica Mayo, sobre todo en nefrología, el grupo de SETI, dijeron, vale, tenemos una serie de casos que son equívocos en inmunohistoquímica e inmunofluorescencia. Entonces, sacaron estos artículos donde recomendaban la espectrometría de masas de estos amiloides para identificar qué proteínas están en el depósito. Gracias a sus artículos, pues tenemos una serie de biomarcadores que van asociados a estos tipos de amiloides. Y bueno, pues gracias a Eugenia García, que es la que echa horas, porque aquí, claro, el input es fundamental, ¿no? Conseguir aislar estos glóbulos con microdisección láser en estas tapas de PCR, estos son los que nos manda la unidad. Entonces, el éxito de la técnica depende de cuántas horas eches en el microdisector, que es un trabajo muy laborioso, muy laborioso. Por suerte, gracias a estos equipos de alta sensibilidad, ya no vamos a necesitar tanta cantidad de microdisección. Y ya empezamos este año con ellos, llevamos una serie de 40 casos analizados por espectrometría de masas. Además, los laboratorios de proteómica del país estamos intentando coordinarnos para nuestra parte, que es la parte analítica. Intentar ser lo más homogéneos para llegar a vosotros los clínicos, qué es lo que necesitáis para hacer vuestros informes. Nosotros ahí no entramos, nosotros nos aseguramos de que nuestra parte analítica está bien hecha, la interpretación, la cohesión de esa información clínica con los datos que tenemos de espectrometría de masas, queda a cargo de un comité o... Y muchas gracias. Bueno, este es el protocolo que estamos siguiendo, pero bueno, estamos todavía en desarrollo y nada, agradeceros la invitación, el aguante de la chapa y os invito, si queréis, ponéis Unidad de Proteómica Instituto San Carlos III y ahí tenemos nuestra página web y nuestro correo por si queréis dudas, colaboraciones, etcétera, estáis invitados. Muchas gracias a todos. A ver, perdonadme los que estáis en internet, tenemos que cerrar la sesión de si quieren mandar Zoom, mandar las preguntas por correo o por lo que sea, ¿vale? Pero tenemos que dejarla porque es que son menos 5. Entonces, vamos a... Bueno, eso también. Welcome. Vale, bueno. Vamos a... espera, no. Tengo que dejar de grabar. Tener la grabación.